Y nosotros nos alistamos, nosotros nos preparamos para escuchar la palabra de Dios. Hermanos, hemos venido a ser alimentados de la palabra de Dios, y a eso venimos. Quiero dedicar un minuto para orar por el mensaje y orar por mi hermano. ¿Me lo permite, hermano? Sí, por favor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Dios, gracias por darnos la oportunidad de honrarte y de reconocer tu santidad, de reconocer que el único que merece toda gloria y toda honra eres tú. Pero en este momento, hablando de la santidad, vamos a escuchar este alimento espiritual que tienes para la iglesia. Señor, usa a mi hermano Eve. Permite que él pueda tener esa libertad de expresar lo que tú le has comunicado para la iglesia. Quita de él toda angustia, toda preocupación. Sabemos que tú tienes el control de las cosas. Y en este momento, que la vida de su mami, te la ponemos en tus manos para que tú estés con mi hermana Julia, ahí con su mami. Y mi hermano esté en este momento con toda libertad exponiendo tu palabra. Que esta palabra pueda cambiar nuestras vidas. Que esta palabra de este día pueda honrarte. Y que podamos nosotros reflejar tu amor y tu santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Adelante, mi hermano. Buenos días a todos. Dios les bendiga. Me da mucho gusto verlos y gracias a Dios por esta oportunidad que me da. Es un reto, es más bien es algo que debe ser firme, algo bien centrado porque no es fácil. Yo creo que todos batallamos, pero en mi caso batallo mucho más. Pero gracias a Dios por la oración de mi hermano me fortalece y estamos estudiando el libro de Gálatas. Vamos a concluir con este tema de los deseos de la carne, pero para eso quiero iniciar con unos versículos anteriores que se basan en el capítulo 1 en el versículo 1 del capítulo 5. Ya hemos repasado, hemos visto, hemos aprendido, hemos quizás anotado, no sé si estoy bien, pero es un tema muy importante, muy serio. Y esto es para que nosotros aprendamos de la sabiduría de nuestro hermano Pablo, porque él es el que está hablando, él es el que que nos los está compartiendo a nosotros, que somos hijos de Dios. Y dice aquí en el capítulo 5, abran sus Biblias por favor ahí en capítulo 5, versículo 1, y dice: estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En otras palabras, si somos libres no para andar en la esclavitud. Somos libres porque Él nos dio esa libertad. Somos libres ¿para qué quiero volver al pecado? Es más,
Otro ejemplo, si usted está en la cárcel y abren la puerta y le dicen, usted está libre. En lugar que se salga, ¿qué dice? No, aquí me quedo, ¿verdad que no? Usted tiene que salir. Nosotros, el Señor Jesucristo nos dio esa libertad. O sea, ¿para qué queremos volver al pecado, a lo de antes, lo del mundo? No se puede. Al menos que no haya sabido qué es la libertad. Pero la libertad que el Señor nos dio, somos libres para... Ahora sí, como dice, somos libres para ser libres. Y eso es lo bonito, es lo importante. Entonces, veamos qué dice el versículo 10 del mismo capítulo. Dice, yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no penséis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. ¿Qué nos está diciendo aquí? Es interesante, Pablo responde con confianza, no con juicio, no con amenazas, no con críticas, sino que yo confío que son capaces de tomar las decisiones correctas. Y entonces, en el versículo 13 y 14 hay una conclusión. Veamos qué dice ahí mismo. Versículos 13 y 14. ¿Qué dice? Porque vosotros, hermanos, ¿qué dice? A libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el libro que Pablo está hablando de la libertad, hablando de la gracia, y está hablando de amor, del amor. Este es el enfoque de la carta. Entiendo que debo vivir una vida espiritual, pero lo que pasa muchas veces, trato de hacerlo y termino haciendo lo que no quiero. Básicamente lo que Pablo nos dice en Romanos 6. Pablo luchaba con lo mismo. Y Pablo, como uno que ha vencido, está compartiendo con nosotros mediante a los Gálatas, aquí en este libro, cómo llegar a esa misma victoria para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Ahora, básicamente este libro se trata de dos maneras de vivir. ¿Ya se lo están imaginando? ¿Cuál es? A ver. Exactamente. La carne y el poder del Espíritu Santo. El primero es en el poder del Espíritu Santo, el segundo en el poder de la carne. Es decir, en nuestras propias fuerzas. Son estas dos opciones que nos está marcando aquí Pablo. Está afirmando aquí este pasaje y es que simplemente es imposible mezclar estas dos. No se puede. Estos dos estilos de vida, o andemos en el espíritu o andamos en la carne. Hace rato dijo nuestro hermano, el uno o el otro. ¿En qué queremos andar? ¿Dónde queremos pisar? ¿Dónde queremos estar realmente? Veamos aquí, por favor, en el versículo 16 y 17 del mismo capítulo 5. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mira el 17 que dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. ¿Y estos qué? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais.
¿Y saben qué, hermanos? Este es el problema que tenemos en nosotros, este conflicto. Por un lado el espíritu y por el otro lado la carne. Y Pablo dice, es imposible reconciliar estas dos cosas, y por este conflicto muchas veces pensamos hacer lo correcto y no se puede. Y Pablo dice, a eso se debe a este conflicto. Dentro de nosotros tenemos dos luchas. Si usted es hija de Dios, cuando abrió su corazón, cuando le dijo, Señor, ven a mi vida, cambia mi vida, vino en usted el Espíritu Santo. Tenía un espíritu muerto, pero cuando viene el Espíritu Santo ahora tiene espíritu vivo, porque el Señor viene, ahora somos templo del Espíritu Santo. Todo esto ya lo sabemos. Ahora estamos luchando con la carne. Digo, yo lucho bastante, no sé usted, pero yo batallo continuamente. Tenemos una lucha. No es nada fácil esta vida, no nada más es caminar, ir para allá. No se trata de eso. Se trata de que viva usted una vida santa, agradable a Dios. Y es más, es lo que Dios quiere. Romanos 12, 1 y 2, ahí lo dice. Entonces debemos caminar como nos marca aquí. Pero vamos a ver qué más nos está diciendo aquí. El versículo 18 nos dice, pero si sois guiados por el Espíritu, ¿qué dice? No estáis bajo la ley. Si son guiados por el Espíritu, vean que el Espíritu es con E mayúscula, es el Espíritu de Dios. Si fuera el de nosotros, E minúscula. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Ok. Miren, dice aquí, si no que el Espíritu Santo de Dios, o el Espíritu Santo de Dios, que si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley, que estos hombres judaizantes que vinieron a Galacia y quisieron cambiar lo que Pablo ya había puesto, estos hombres que son judíos, quisieron meter otro tipo de doctrina. O sea, para ellos no era suficiente lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Que ellos tenían que si quieres ser verdadero cristiano, deberías seguir las leyes de los judíos. O sea, no era suficiente lo que el Espíritu Santo había hecho en nosotros. Y ellos queriendo meter esa doctrina, entonces por eso Pablo está tan enojado, y Pablo nos está diciendo que los que están en la carne, más bien, los que están en la carne no están bajo el Espíritu Santo. Y si no están, es que obviamente Pablo miraba que estaban mal. Entonces las recomendaciones que nos da continuamente y que nos está animando, pues no nos está exhortando, dice aquí, pero si son guiados por el Espíritu, como ya les dije, el Espíritu es mayúsculo, no en nuestro espíritu, sino el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, pero si son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Por el contrario, si estamos bajo la ley, es imposible andar en el Espíritu, porque si andamos en el Espíritu, no estamos bajo la ley. Veamos qué dice el versículo 19 al 21, ya lo leímos, todos los deseos de la carne, pero es bueno, léelo otra vez, o escúcheme, o síganme, o vean, abran sus Biblias. Gálatas 19 al 21 dice de esta manera, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Ahí nos está diciendo, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. El 21, ¿qué dice? Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? ¿Qué está pasando? Lo que tenemos a la mano es un mensaje de contraste y verdades. Vamos a observar primero, hay un contraste entre lo que es andar en el Espíritu y lo que es satisfacer los deseos de la carne. Ese es el contraste. ¿Cuál? Andar en el Espíritu o satisfacer los deseos de la carne. Aquí en este contexto, carne no quiere decir cuerpo. En este contraste quiere decir nuestro espíritu dentro, nuestro ser, lo que está en el ser humano, el hombre natural, se llama lo que está dentro de nosotros naturalmente. El hombre natural. Ahora, por el otro lado, el Espíritu Santo que radica dentro de nosotros como creyentes, está diciendo otras cosas totalmente que no concuerdan. Vean, por favor, regrésense al versículo 17. ¿Qué dice al final del versículo 17? Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Una vez más, ya les dije que hay una lucha dentro de nosotros. O sea, porque usted al recibir a Jesucristo no ya tiene su aureolita y como un angelito anda. No. Todavía usted tiene luchas. Todavía yo tengo luchas. Yo batallo con las luchas. Todos batallamos. Entonces, ambos se oponen, dice aquí. Es imposible por nuestros esfuerzos vivir según los deseos del Espíritu. Y por eso tenemos el Espíritu, porque la función del Espíritu es crear en nosotros una justicia por la gracia, no por las obras. Así que tenemos estas dos maneras de vivir, guiados por el Espíritu o satisfacer los deseos de la carne. Pablo dice, satisfacer los deseos de la carne, esto es estar bajo la ley. Mire, ahora fíjese, en esta lista contiene en su mayoría palabras que nosotros asociamos a veces con las personas, con el vecino. El vecino grita mucho, toma mucho, se pelea mucho, dice palabras feas. Y estas personas que odian a Dios. Pero la persona religiosa, vean, el pastor, el líder, el diácono, lo que fuera, que pretende vivir bajo la ley y no puede andar en el Espíritu, porque es imposible, hermanos. Esto es imposible. Si no sabemos lo que es una relación íntima con el Espíritu Santo, es imposible agradar a Dios. A veces parece que es fácil, pero no es así. Tenemos que detenernos aquí un poquito. Mire, si uno busca obedecer a Dios, si uno busca obedecer la ley, si su enfoque es obedecer,
no es guiado esta persona por el Espíritu. Y son los religiosos que tienen problemas con este pasaje. No pueden. No se puede. Cuando uso la palabra religioso no me refiero necesariamente a la gente que no tiene a Dios, o los inconversos, o los farsantes. Me refiero a las personas que cualquiera que sea el motivo, están tratando de vivir bajo la ley. ¿Sí me doy a explicar? ¿Sí me doy a entender? Ok, todos dijeron que sí. Podría ser un creyente, podría ser uno que no. Uno de los problemas que tenemos en esta cultura en los 50 años que hemos hecho tanto en énfasis en la salvación, que queremos hacer esta división, que es que aquí tenemos a los salvos y aquí tenemos a los inconversos o a los no salvos, como ustedes pueden entender. Y entonces vamos a la calle a predicar, a predicar el Evangelio, a evangelizar, pero el evangelismo que hacemos es un evangelismo muchas veces muy intelectual que tiene que ver con lo que nosotros sabemos y muchas veces les hablamos y les queremos decir, ¿entiendes lo que es, lo que eres? ¿Eres un pecador? ¿Que eres que sabes que Cristo murió en tu lugar? Y solo tienes que decir, haz esta oración y vas a ir al cielo. Y te dice la persona, ¿qué? ¿Nada más así? Sí. Nomás di que eres pecador y que tus pecados, ya vino a morir por ti el Señor y es todo lo que tienes que hacer. ¿De veras? ¿Así de fácil, así de simple? ¿Pero por qué? Dice aquí, muchas veces oran, hacen esta oración de fe y a los pocos días viene uno de nuevo y le hablas a la persona, dice, es necesario que busques a Dios, ya tiene unos días que recibiste y te dice, ¿y para qué? Si ya soy salvo, ya hice la oración, ¿ya para qué voy? Como que muy superficial, como que muy, ¿cómo me puedo explicar? Muy simple. Y entonces dice, ¿para qué? No tiene que, pues yo ya soy salvo. Y así, ¿sabe qué? Hay muchas personas. Pero si nuestro evangelio, escuchen bien, pero si nuestro evangelio es más natural, es más real y más entregado, y no estamos testificando únicamente o solamente con palabras, sino que usted está testificando con su propia vida. Ay, sí, o sea, es lo mejor. A veces podemos decir mucho, pero tu vida está toda torcida, toda descontrolada, y la gente lo que quiere ver en nosotros, lo que quiere ver realmente es ese enamoramiento que tiene usted con Dios. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Es lo que la gente quiere, que realmente sea genuino, que realmente sea con convicción. En la semana le estaba diciendo a una persona, tú cuando te digan que si eres hijo de Dios, dile sí.
No tartamudees, no dudes, es real si usted ya tiene a Jesucristo en su corazón. Porque muchas veces eres cristiano y si te mueres ahorita, ¿dónde vas a ir? Pues solo donde Dios quiera. ¿Cómo que donde Dios quiera? Si eres hijo de Dios, tú vas a ir al cielo. Porque lo creíste en Él. Juan 5:24, ¿qué nos dice? ¿Alguien se lo sabe? El que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Y no ha pasado a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y este es el testimonio que Dios nos ha criado, nos ha dado la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Ahí marca la diferencia del ser humano. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Estás seguro? ¿Estás convencido? Claro, porque Dios no miente. Dice Salmo 118:8, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. El hombre sabe que te va a quedar mal. Te va a decir una cosa y a la mera otra no se cumple. Y Dios es de manera muy especial aquella persona que cree tiene fundamentos sólidos y fundamentos eternos. ¿Qué quiere usted hacer? ¿En quién confiar? Hijo, ya hasta me perdí, hermanos, aquí. Pero vamos a ver qué más nos puede decir. Ha tenido que ver con la manera de andar en el Espíritu. Perdón, no estoy aquí, ya me perdí. Ok. Dice, la gente, la gente quiere ver entre nosotros. Y si la gente entiende lo que es enamorarse de Dios, en la Biblia, la diferencia, Cristo no andaba predicando en la necesidad de orar una oración para ir al cielo. Él iba anunciando el reino de Dios había llegado y la necesidad de seguir a Dios. Y si uno ama a Dios de todo corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma y toda su mente, como resultado, ¿saben qué, hermanos? Va a ir al cielo. Es parte de este paquete. Sucede el énfasis en la Biblia, no es ir al cielo, no. Es amar a Dios o no. Y si uno ama a Dios verdaderamente de todo corazón, entonces, ¿qué pasa? El Espíritu dentro de esta persona le guía a obedecer los preceptos del Señor y tendrá la vida eterna, porque es la promesa del Señor. Pero el enfoque no está en mí, está en Dios, ese es el punto. Y por eso cuando el enfoque está en obedecer las reglas, va a fracasar. Sino que debemos confiar en Dios, en nuestro Señor. Ahora, ¿qué decimos entonces aquí en Gálatas 5:21 al final? ¿Qué dice? Dice aquí, como ya los he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Al final de esta lista, cuando después de hablar de las obras de la carne, dice aquí que son evidentes y todo esto, sí luchamos para obedecer la ley y podemos decir que no somos culpables algunas de estas cosas, pero sí culpables de otras. Y a veces hago lo que Dios
quiere, pero honestamente a veces otras cosas no lo hago. ¿Se ha pasado, no? No nada más a mí me pasa. Yo creo que te acuerdas, esto no debería ser, esto no es lo que Dios quiere, y lo haces. Como les dije al principio, Pablo batallaba también con esto. Alguien aquí que levante la mano que nunca haya pecado, y mucho menos en la mentira. No, no hay. ¿Verdad que todos fallamos? Y más en esas cosas. Es obvio también que esta lista no está completa. Son ejemplos nada más. No son las palabras lo importante aquí. Dice Pablo, aquí al final de esta lista dice, y otras cosas semejantes a estas. Así que podríamos pasar horas y horas estudiando el significado de cada palabra. Pero yo creo, de lo que está aquí, cada uno de nosotros la sabe. Y a veces hasta las hemos practicado, ni es necesario que seas un genio para no saber qué dice aquí. Está claramente todo esto. Está claro. Aquí lo que acabamos de leer lo que les acabé de decir, dice aquí, los que hacen tales, como les he dicho antes, que los que hacen practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y unas personas dicen, ya ves, uno puede perder la salvación. ¿Cómo está eso? Una pregunta, ya que estamos aquí en el capítulo 5, en todo el contexto del libro hasta aquí, el contexto es de no ir al cielo o no, o tener la salvación o no. No se trata de eso. Ha tenido que ver con la manera de andar en el Espíritu, la gracia o la ley. Así que no se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata realmente? Vamos a ver qué más dice aquí. Vamos a seguir un poco lo que Pablo está diciendo, porque en este pasaje básicamente tenemos un conflicto de deseos de la carne y los deseos del espíritu. Y es por eso que Pablo está diciendo aquí, choca con la mentalidad con los que viven bajo la ley, si estamos bajo la ley. ¿Van a chocar con eso? No van a entender. No pueden entender porque no son cristianos, porque no han creído verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo, no han creído en el Espíritu Santo. Por eso chocan, por eso no pueden. Los deseos míos, a veces aunque sean bíblicos, fíjense, aunque sean mis deseos y sean bíblicos, si pretendo lograr lo que deseo yo, ¿qué llega a ser? Llegan a ser carnales. Por eso, una persona que pueda pasar décadas en una iglesia como esta, llegando a todos los cultos, participando en todas las actividades, sirviendo en posiciones de liderazgo y no ser guiados por el Espíritu Santo, y esto sucede mucho. Si yo soy guiado por el Espíritu Santo, voy a luchar, a obedecer los deseos de Dios a todo costo. La ley nos da la impresión que a Dios no le interesa lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. ¿No es cierto? Cuando nosotros estamos en un punto de decisión, decimos, bueno, no importa lo que yo deseo, lo importante es lo que Dios desea. Y suena muy espiritual, ¿verdad? Sin embargo, hay un problema muy serio, y este es el problema que Pablo está tratando. Suena bien, inevitablemente con esta actitud llegamos al conflicto entre lo que yo quiero y lo que Dios desea. La ley dice, no importa lo que tú quieres. Si lo que Dios quiere, entonces vamos a hacer el sacrificio. No.
yo no quiero hacer el sacrificio. Entonces, pero lo voy a hacer. Entonces, ¿lo estás haciendo en ti, o porque Dios realmente quiere que lo hagas? Como dijera, sí o no. O dijera otra persona, somos o no somos. Ok, como les digo, pero llegamos en esta posición, obedecemos a Dios tan solo porque es lo correcto, pero no es lo que quiero. ¿Y qué pasa? Desaparece el gozo, desaparece la espiritualidad y uno comienza a vivir bajo la ley y la esclavitud. Y este es el punto que dice Pablo. Entonces, ¿tengo que aprender lo correcto? ¿Tengo que vestirme en la iglesia como la iglesia quiere, como los líderes quieren? Las palabras que tengo que usar, las que no puedo usar, debo ir al cine o no, y si esta música me gusta, esta no, lo que sea, y un montón de reglas, y comenzamos a vivir de acuerdo a las apariencias, el exterior, y por dentro algo está muerto, y no hay gozo, ni hay deseo espiritual. Por eso muchas veces en la iglesia podemos ver a personas que tienen años, 30, 40 años, y parecen seguir a Dios y están enojados. Aunque estén en la iglesia todos los días, todos los domingos, pero amargas las personas y enojadas. Muchas veces dicen, no, yo tengo 40 años de servir a mi Jesús y ninguna gota de licor ha pasado por estos labios, por esta boca, y he vivido una vida santa al Señor. ¿De veras? ¿Seguro? ¿Qué va a decir? Yo quiero vivir una vida como Él o como ella. Dijera, no, quisiera vivir menos santo y ser más alegre. Pero lo que Pablo está diciendo, no tenemos que escoger, podemos ser personas santas y alegres a la misma vez. El punto es que llegamos a pensar que es más importante hacer lo correcto que entender que Dios me ama y Él quiere darme los deseos de mi corazón. De vez en cuando vamos a equivocarnos, vamos a pecar, claro que sí. Esta lista de las obras de la carne dice que son evidentes. Evidentes, no es un misterio. No tenemos que pasar horas y horas explicando el significado de cada palabra en griego, aunque se puede hacer. Pablo dice, son evidentes. Como les dije hace rato, uno no tiene que ser genio para entender qué cosas son las malas y que salen de nosotros. Estos malos deseos de la carne son deseos para cualquier cosa fuera de Dios mismo. El resultado será el pecado y al final será otra vez, ¿qué cosa? La esclavitud. Y solamente que Dios nos permita entender claramente estas palabras. Y si seguimos este camino, llegamos a esta muerte y terminamos en el pecado, en la esclavitud. Como digo, esto incluye obras de la carne que son religiosas, no pueden memorizar. O sea, me puedo memorizar toda la Biblia en la carne. Uno puede predicar en la carne, uno puede aconsejar en la carne, pero ese enfoque debe estar en la persona de Dios, no en lo que yo hago. No en lo que yo hago, no, sino enfocados nuestros ojos en Cristo Jesús, que dice, Tesalonicenses, ¿se acuerda? Poner la mirada arriba. Y esto demuestra, y esto de ser nuestro enfoque, los deseos de la carne desean evitar el infierno.
y no quieren perder la salvación. Están enfocados en lo que puedo recibir de Dios, como puedo ser bendecido por Él. Entonces, aquí ¿dónde está el enfoque? Díganme. ¿Dónde está el enfoque? ¿No está en la misma persona de Dios? El enfoque está en lo que yo pueda recibir o evitar, lo que yo pueda lograr o ganar o merecer. Lo que Dios quiere en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es el amor genuino de nuestros corazones. ¿Sí se acuerdan que dice en Éxodo 6:6? Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. ¿Qué más dice? Amarás a Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda ¿qué? Tu alma y con todas tus fuerzas. Pues eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que le amemos, que le busquemos. Ese es el amor genuino en nuestros corazones. Dios pasó siglos en el Antiguo Testamento demostrando que ni la gente que se llamaba por su nombre tenía la capacidad de obedecer la ley. Ni una vez, ni una persona, nadie. Es imposible, porque esto, si fuera así, Cristo no tendría el motivo de venir. ¿Sí? Jesús tuvo que venir. En Él se cumplió todo. Nadie, ni los más sabios, o sea, nadie. Cristo vino a hacer lo que nosotros no pudimos y nos fue posible, y no nos fue posible por este conflicto. Los deseos de la carne y los deseos del Espíritu es. Vea qué dice ahí en Mateo. Mateo capítulo 22, versículos 35 al 39. Ahorita les leo. Se me resecó ya mis labios. Dice aquí, Mateo capítulo 22, ¿verdad? Ya lo encontré. 35 al 39. Dice aquí, y uno de ellos, ¿quién era? Intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y qué dice? Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Obedecer? ¿Sí, verdad? ¿Sí o no? No, es amar. Es amar a nuestro Dios. Amar a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todo tu espíritu, porque si amamos a Dios de esa forma, no tenemos de qué preocuparnos por la salvación. ¿A dónde vamos a pasar la eternidad? Ama a Dios. Ama. No conocerle. Todos le conocemos. Pero amar a Dios es otra cosa. Y así no vas a tener problemas. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Tenemos que preocuparnos qué vamos a hacer, obedecer o no. Porque todo esto viene como resultado. Toda la ley, dijo el Señor Jesús, se resume en esto. Toda la ley se puede resumir en amar a Dios con todo corazón, mente y alma. Y leyendo esta lista de obras de la carne, comienzo a juzgarme, ¿saben qué? A mí mismo. Porque tenemos muchas cosas. Y a veces somos muy especialistas, somos perfectos especialistas de ocultar muchas cosas dentro de nosotros. No queremos que nadie sepa. No queremos que nadie nos diga nada.
No queremos que esté a la luz. No. Leyendo estas cosas me llevo a juzgarme a mí mismo por lo que he hecho. Por lo que he hecho y no según el amor que Él tiene por mí. Lo que Él ha hecho por su gracia. Por eso es tan peligroso. Por eso es tan peligroso esta actitud de legalismo. ¿Por qué entonces lo que pasa? El legalista está poniendo el enfoque en nosotros, las personas. Lo que hacemos, lo que no hacemos, en la obediencia, a la fuerza, porque no importa lo que yo quiero de Dios. ¿Saben qué? Dios está diciendo, a ver, espérate, tranquilo. No está bien lo que estás haciendo. Lo importante, o aquí precisamente por esto he mandado mi espíritu. O sea, Dios ha mandado su espíritu. ¿Y qué? Para vivir en tu vida, para producir en tu vida interior un nuevo corazón con nuevos deseos que son deseos del Espíritu Santo, porque yo sé que si amas de todo corazón todo lo demás, como dice en Mateo 6:33, viene por añadidura, no a la fuerza, viene como resultado del amor. La meta de la verdadera espiritualidad entonces sincroniza mis deseos con los deseos de Dios, y en su motivación, ¿sabe qué es? Es miedo a desobedecer. Me quedo con la ley, soy esclavo de deseos de la carne, aunque son deseos que tienen que ver con la Biblia. Nuestro deseo, escuchen por favor, debe ser el deseo a Dios mismo en su persona. No deseos que tienen que ver con Dios, o los deseos acerca de Dios, o lo que pueda recibir de Dios, o ser bendecido por Dios. No, yo deseo a Dios sobre todas las cosas. Yo deseo deseo a Él más que cualquier otra cosa. Ese es el punto. Es lo que debemos desear nosotros a Él, más que lo demás. Nosotros miramos en la Biblia cómo era este hombre famoso, David, el rey David. Era como tú y como yo. Tenía pecados, los confesaba, pero su deseo era tener a Dios. Y Dios le dice que le llama el amigo de Dios, o como amigo. Él y como otros personajes también fallaron. Nosotros todos fallamos. No nos vemos muy santitos aquí. Pero por la gracia de Dios, por su Espíritu Santo que un día vino, somos apartados para Él. Bien. Aquí, mientras más vamos escuchando, mientras más estás en la palabra de Dios, mientras más te congregas, mientras más está tu vida entregada a la lectura, a todo, vas creciendo, o vamos creciendo, o voy creciendo. Y este amor también va creciendo. Yo voy a tomar decisiones equivocadas de vez en cuando. Voy a pecar posiblemente. Y esto es algo serio. David, Abraham y otros héroes de la Biblia que cometieron gran pecado. Pero la diferencia es que personas como Moisés, como Abraham, como David, siempre volvieron a este amor. Y esa es la diferencia entre el ser cristiano y el que no es cristiano. Andar en el Espíritu, en otras palabras, es la clave para no ser esclavo. Ya voy a terminar, no se preocupen. Voy a dar
6 cosas que quisiera dejarte a ti, mi hermano. Los elementos de andar en el Espíritu. 6 cosas. Pero antes de darle estos 6 elementos, los pasos es entender la función principal del Espíritu Santo. Es cambiar nuestros deseos. Por eso está dentro de nosotros. Dice en Gálatas 5:16 que ya leímos. Por tanto, ¿qué dice? A ver, léanlo otra vez, para que se acuerden toda la semana. Por tanto, andad y como un aguacero se escuchó. A ver, otra vez. Vamos a darle, si lo vamos a leer juntos, que lo leamos bonito, que digamos, así debe ser. A ver, 5:16, ¿qué dice? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne. O sea, otra vez, la clave, el modelo. Aquí nos está diciendo, andad en el Espíritu. Ahí debe estar. Ahí es la clave para andar con Dios. Dice aquí, el Espíritu no existe para hacerte más obediente. El Espíritu existe para cambiarte los deseos de tu corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu es Dios mismo. El Espíritu es Dios y Él lo sabe. Si logra cambiar los deseos de tu corazón para amar a la persona de Dios sobre todas las cosas, no hay problema con lo demás. El Espíritu trabaja con tus deseos, con tus acciones. Al ser bien, tus acciones serán las correctas. Número 1, ahora sí, ahí va. Conocer la Biblia. Conózcala. Familiarícese con ella. Cárgala. Yo siempre ando llevando mi Biblia en mi carro o la ando llevando donde sea, pero un tiempo que cargué una mochilita, 5 años lo anduve llevando mi Biblia. Y cuando no la encontraba o la dejaba por ahí, no me acordaba, me desesperaba. Porque yo estaba bien familiarizado con ella. En cualquier momento yo veía la Biblia y te va a hablar y te va a enseñar y debes conocer. Lo que primero conocer de la Biblia, lo primeritito es memorizar todos los libros de la Biblia. Una persona me dijo, un día me subía, en aquel entonces tenía una combi. Dice, yo me acuerdo de ti, que me subí a tu combi y lo primero que vi es que tenías una lista ahí. ¿Qué es esto o para qué? Le digo, ¿sabes qué? Estoy memorizando los libros de la Biblia. Génesis, primero el Antiguo Testamento, luego el Nuevo Testamento. Conozca la Biblia. El Espíritu Santo siempre te va a guiar a la Biblia, jamás contradice la Biblia. ¿Por qué? Porque Él es el autor. Él es Dios y de alguna forma tenemos que tener una relación viva con la Biblia. Y como esto funciona para ti, en tu vida, en tu horario, en tu mentalidad, como ha puesto tu cableado Dios en tu interior, no importa. Pero necesitamos de alguna forma entender la Biblia. Salmo 119, 105, ¿qué dice? Lámpara, tu palabra y lumbrera a mi camino. Busque, investigue. Y si usted no sabe, pregúntale a otro hermano, oye hermano, aquí ¿cómo es? Y si no sabe, hay muchos hermanos. Pero no se quede usted con la duda. Número 2, aprender a conversar con Dios. No simplemente orar en un sentido formal, siguiendo una lista. Y está bien que tenga una lista de oración, pero de alguna manera tienes que entender a conversar con Dios, hasta tener un diálogo con Dios. En vez de pensar si yo hago esto, si no, si le obedezco esta regla, Dios tendrá que bendecirme. Pero no puedo hacerlo. Entonces la pregunta es conversar con Dios para decirle, ¿por qué no quiero lo que tú quieres? ¿Qué está en mí que el Espíritu tuyo tendrá que cambiarme? Y no luchar para obedecer.
a veces se nos acaban las palabras, pero tiene que hacer a veces un diálogo, conversar bien, como a veces estás con tu amigo o con tu amiga, lo que sea, y le estás diciendo lo que Dios debes decirle, le estás diciendo tú. Pero acércate con Él. Hay cosas difíciles en nuestra vida que no sabes qué hacer y es por eso que tienes que estar en diálogo con Dios. Debes de decirle, Señor, ¿qué tienes que madurar en mí? ¿Qué quieres transformar en mí para que estemos de acuerdo, en nuestros deseos? Porque yo sé que quieres darme los deseos de mi corazón. Y si tú quieres los deseos, y si tú quieres, los deseos tuyos sean también los míos. Señor, estoy luchando. Sin tu amor y sin tu gracia no puedo hacer absolutamente nada. Pero haga este diálogo. Mire, la verdad yo no sé qué está pasando en su vida. O no es por casualidad que usted vino aquí y está escuchando esto, sino que Dios te trajo aquí porque quieres escuchar algo de Él. ¿Sí saben qué estoy pasando ahorita? Es difícil. Mi mamá está enferma. Le metieron una cámara acá y le vieron donde tiene una piedra. No sé cómo se llama, ya no me acuerdo. Pero esa puntita donde se va la cámara tiene una cosa así frágil, flexible, y quisieron meterle a la piedra para que lo bajara. La piedra es dura, chocó ahí. No le pudieron hacer. Después, ¿qué es el próximo paso? Operación. La operaron. Le sacaron las 2 piedras, una de 3 centímetros, otra de 1. Y ahora le pusieron una manguerita por acá, por su estómago. Y esa manguera, no sé, o sea, está en su lugar porque nos hicieron, no sé, una radiografía, no sé, una como foto, pero el líquido está saliendo por otro lado. Antes que viniera o llegara aquí, estaba yo con ella. Y le digo, todo va a salir bien. Pero tenemos, cada uno de nosotros, algo. Y a lo mejor te estás poniendo fuerte tú. Pero venimos a veces con ese deseo de que Dios nos ayude, Dios nos fortalezca. No se pongan como yo. Yo de por sí soy. Dice aquí, escuchar lo que Dios diga en esa plática es el punto número 3. Y vea, abra su Biblia ahí en Isaías 30, 21. Isaías 30, 21. ¿Se lo encontraron? Yo le voy a leer. Dice aquí, Isaías 30, 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco
torcéis a la mano izquierda. Mira que dice el 30. Y Jehová hará oír, ¿qué cosa? Su potente voz. Dios está diciendo, yo te hablo. Pero hoy dice, no, ¿cómo Dios va a hablarte? Dios no habla hoy. ¿Sabes que tenemos la Biblia, la Santa Palabra? Dios nos habla así, si Dios nos sigue hablando. Y si no fuera así, ¿sabe que no tuvieras la vida eterna? Porque cuando alguien fue usado por Dios para guiarte a Él, tú estabas escuchando la voz de Dios. El religioso, el legalista, está demasiado ocupado haciendo obras, tratando de dar impresión, cumpliendo con la ley, queriendo recibir cosas y bendiciones, que no tiene tiempo para reconocer la voz de Dios. ¿Se acuerdan de Samuel y Elí? A veces no podemos escuchar la voz de Dios y escuchamos la voz del hombre. Tiene usted que estar metido con Dios para que pueda escuchar a Dios. Hoy en día muchas voces le van a hablar a usted, pero si usted no está metida con Dios, va a escuchar la voz de un hombre. Nos daba un ejemplo nuestro hermano Dani, hace unos, creo, cuando dio el discipulado, no me acuerdo, que en los bancos, a las cajeras las adiestran para detectar los billetes falsos. Y para eso tiene usted que estar tocándolo, leyéndole, viéndole, no sé qué tantas cosas. ¿Para qué? Para que detecten un billete falso. Así de la misma manera, cuando usted está leyendo la Biblia, usted está nutriéndose para que cuando venga una falsa palabra usted la detecte. Pero ¿de qué sirva que tenga sus Biblias ahí todas en su teléfono si nunca las lee? Hoy tenemos la facilidad de tener todas las Biblias que queramos. Aquí en México principalmente. Usted está libre. En otros lugares quisieran un versículo de la Biblia nada más, pero no lo pueden, no tienen. Pero nosotros, que tenemos todas las posibilidades de tener todas las versiones que usted quiera, pero el problema es que a usted no le gusta leer. ¿Cuántos capítulos lee usted diario? ¿Qué tanto memoriza? ¿Qué tanto ama su palabra? Bien. Número 4, confiar en el Señor. A veces no le vamos a entender totalmente. A veces estamos luchando y no sabemos a dónde ir. Sinceramente no entendemos. Y tenemos que sentarnos para decirle, Señor, dímelo. Y cuando Él nos dé la indicación, tenemos que confiar en Él y seguirlo. Proverbios 3:5. Vamos a ver qué dice en Proverbios. Está atrasito, atrasito de Eclesiastés y adelante de Salmos, ¿verdad? No te apoyes en tu inteligencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Número 5, simplemente seguir al Espíritu. ¿Sí saben que en capítulo 3 del libro de Juan, el Evangelio de Juan, habla del Espíritu como viento? ¿Sí? Bueno, pues entonces el Espíritu Santo se manifiesta. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo se siente el viento? ¿Alguien que me diga? Si usted va caminando y viene un viento, le va a pegar en la mejilla y se siente, ¿sí o no?
¿Y sabe qué? Nosotros somos las hojas. Y el viento está soplando a las hojas. Y usted tiene que seguir. El Espíritu Santo nos da, ándale, no te desesperes, confía en mí. Confiar en Él. Sí, muchas veces no lo entendemos. Sinceramente no entendemos. Y tenemos que sentarnos. Tenemos que estar en Él. Pero aquí en este caso debemos seguir. El Espíritu Santo nos está empujando y tenemos que seguir a Él. Número 6. ¿Cómo sabemos que andamos bien? ¿Cómo ven las personas? Dígame. Todas enojadas. Dijera uno, tienen cara de limón agrio. Alégrense. Mire, ¿cómo sabemos que andamos bien? ¿Saben cómo? Por el gozo, por tener una relación amorosa con Dios. Por eso, así se ve la gente. Mira, les voy a decir aquí que dice en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 6, de versículo 8, dice aquí: bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Dichosos, alegres, contentos. Pues si no se vean así es porque no leen, mis hermanos, pero lean, les recomiendo. Por el gozo, por tener una relación amorosa con Él, y por eso es posible ver a personas. Mire, si nosotros nos vamos a ver dichosos, gozosos, alegres por la comunión con Dios, ¿sí? Mire, y por eso es posible ver a personas que comenzaron en este camino con toda seguridad hace muchos años y son personas que están todos los domingos en la iglesia y han completado algunos estudios, quizás hasta ministerios, pero son personas amargas, personas enojadas, espiritualmente muertas, aunque hacen todo lo correcto de todas las apariencias externas, han perdido el gozo y la paz. Obviamente nunca te lo van a decir. Necesitamos conocer a Dios y no solamente conocerle, sino disfrutarle. Disfrútale. No es simplemente conocerle, es disfrutar a Él. Y cuando lleguemos a estos momentos de seguir el Espíritu Santo, aunque ha sido difícil y durísimo, ¿cómo haces cuando estás cansado y llegas a tu sillón y dices, descansas? ¿Pero qué? Descansas, o sea, la paz y el gozo de haber hecho lo correcto. No por el esfuerzo, sino por el amor, por la gracia del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, cambiándonos y transformándonos. Este estudio, estos versículos han sido de mucha importancia. No por la persona que está dándoles enseñanza, no. Sino que tiene que ver nuestra mentalidad, nuestra motivación básica y los deseos de nuestros corazones. Y como dice Pablo, dejo estas palabras en tus manos. Tiene la capacidad, tú tienes la capacidad de seguir bien y andar en el Espíritu Santo. Tú tienes la capacidad, como dijo Pablo, yo les tengo confianza, que no pensarán ninguna otra manera. Pueden hacerlo. Inclinen su rostro. Padre, te damos gracias por esta palabra de Pablo, estas palabras tan sabias, tan llenas de experiencia, Señor, teniendo todo el Nuevo Testamento para entender. Gracias, Dios, porque sí necesitamos de ti.
Gracias, Señor, por esto que Pablo comparte con nosotros. Gracias porque si no fuera por él y por ti, Señor, ¿dónde estaríamos? Ayúdanos, Señor, a cambiar. Ayúdanos a andar en el Espíritu Santo para que podamos vencer como Pablo así venció la carne, Señor. Gracias por mis hermanos. Yo te pido, Señor, que les pongas en su corazón el deseo de escudriñar las Escrituras día con día. Y que podamos reflejar, Señor, eso con la alegría en nuestro corazón y no tener caras enojadas, amargas. Ayúdanos, Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por la guía que nos diste, Dios. Y gracias por esta oportunidad tan grande de poder escuchar tu mensaje, tu palabra. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos.